Porque yo quiero que entiendan que esta es una mañana importante para tu vida. Dígale a la persona que está a tu lado, esta mañana, vamos, mírelo, dígale, esta mañana es una mañana importante para tu vida. ¿Sabes por qué? Porque vamos a escuchar la voz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos vinieron a escuchar la voz de nuestro Señor Jesucristo? Entonces, con la mayor reverencia, escúcheme, y con la mayor concentración, coja la Biblia, por favor. A eso vinimos, ¿cierto que sí? Coja la Biblia, la palabra del Señor. Y si usted no la trajo, acérquese a una persona que la trajo. Y quiero que vaya conmigo al libro de Deuteronomio, por favor, capítulo 7, versículo 9. Y vamos a poner de nuestra mayor concentración y atención para que escuchemos la voz audible de nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. Amén. ¿Cuánto lo tenemos ya en esta mañana? A ver, Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Y vamos a leerlo con el mayor entendimiento, en el nombre del Padre y bajo la unción del Espíritu Santo. Dice el Señor: conoce pues que Jehová tu Dios es ¿qué? Es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos. ¿Hasta cuándo? Yo quiero que lo leamos nuevamente a la cuenta de 3. ¿Me va a ayudar con eso en esta mañana? 1, 2 y 3. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Incline su rostro y oremos al Señor. Padre, qué mañana tan especial la que nos estás dando. Qué bueno es estar en tu presencia. Ya hemos levantado manos, ya hemos adorado y exaltado tu nombre. Algunos hemos danzado con libertad, algunos hemos aplaudido con toda devoción, Señor, y queremos hacerlo, queremos seguir haciéndolo, Señor, pero esta vez poniendo la mayor atención a tu palabra. Señor, que esta palabra sea la palabra rema para tu iglesia en esta mañana. Yo lo creo así. Pero Señor, abre ese entendimiento a cada persona, a cada hombre, a cada mujer, a nuestros jóvenes y aún adolescentes que todavía están en este auditorio, Señor. Y que todo lo que respire en este auditorio, Señor, prestemos la mayor atención, porque tú nos quieres hablar, Señor. Te pido, Espíritu Santo, toma el control, sigue gobernando este auditorio, sigue gobernando las entradas y las salidas de este lugar. Y ahí, Señor, donde hay un corazón contrito y humillado, habla a través de tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento ahora sí, mi hermano. Estamos muy contentos por lo que el Señor ha venido manifestando en el día de hoy. Y damos muchas, pero mucha gratitud a nuestro Dios porque usted está en este lugar. Y cuando yo le digo, querida iglesia, que no solamente venimos a levantar alabanza y adoración, sino a escuchar la voz de nuestro Señor Jesucristo, indudablemente tenemos que meditar en su palabra. Indudablemente tenemos que esforzarnos todos los días a profundizarnos en el río de los principios, del consejo y de la palabra que Dios nos da todos los días, cada vez que tú y yo nos deleitamos en su palabra. La palabra del Señor dice en el Salmo capítulo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de escarnecedores, ni aquellos que hablan mentira, ni que caminaron por camino de pecadores, sino que se deleita en la palabra de Dios de día y de noche. ¿Y sabe por qué tú y yo nos tenemos que deleitar en la palabra del Señor de día y de noche? Porque somos el pueblo de Dios. Y Dios, a través de su palabra, nos demarcó unos principios que no solamente encontramos a través de una melodía, de un cántico, de un himno espiritual, sino que tenemos que reposarlo a la luz de la palabra del Señor.
Y cuando usted y yo nos tomamos este tiempo que nos vamos a tomar en esta mañana, sin duda alguna el Señor nos va a hablar. ¿Cuántos desean que el Señor hable a lo más profundo de su corazón? Y Dios despertará ese interés genuino, no porque nos toca, no porque ahora toca la palabra del Señor y vamos a ver qué nos van a predicar, no, es un deseo genuino que sale de nuestro corazón, porque sí o no que necesitamos de la palabra del Señor, sí o no que necesitamos del direccionamiento del Señor, sí o no que necesitamos saber cuáles son las promesas que Dios tiene para con nuestras vidas. Y eso solamente lo encontramos a la luz de la palabra del Señor. Ahora, yo quiero que apunte el título de la enseñanza a la luz de lo que hemos leído en Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. La enseñanza la he titulado Conociendo al Dios que cumple sus promesas. ¿Cómo se llama el título de la enseñanza? Conociendo al Dios que ¿qué hace? Que cumple sus promesas. Y por eso me tomé unos minuticos de introducción para que entendamos que cada vez que meditamos en su palabra, para que entendamos que cuando tú y yo abrimos este libro de la vida, este manual de vida espiritual para cada uno de nosotros, encontramos que tenemos un Dios poderoso, encontramos que tenemos un Dios único, encontramos que tenemos un Dios inigualable, no hay competencia alguna a nuestro Dios. ¿Usted lo cree o no lo cree? Y ese Dios se manifiesta a la luz de su ley, ese Dios se manifiesta a la luz de su palabra, ese Dios se manifiesta a la luz de sus mandatos. Pero también la palabra nos dice que el pueblo, por el desconocimiento que ha tenido delante de su Dios, pereció. Así que en esta mañana yo lo animo a que juntos nos aventuremos en esta porción de la palabra para que entendamos que hay un Dios que debemos todos los días conocerle, que hay un Dios, que todos los días nos demanda que no nos quedemos con lo que vivimos en el pasado, no nos quedemos solamente con la maravillosa alabanza y adoración que tuvimos en esta mañana, sino que hagamos un alto en el camino y le conozcamos que Él es un Dios bueno, que Él es un Dios perdonador, que Él es un Dios misericordioso. ¿Y sabe qué? Cumple cada una de sus promesas. ¿Sabes por qué, querida iglesia? Porque a lo largo de la historia humana, como seres humanos, usted y yo tenemos que enfrentar un sinnúmero de desafíos y problemáticas. ¿Es así o no es así? En esta tierra tú y yo tenemos que enfrentarnos a cosas que no habíamos considerado. Y ponemos, escúcheme por favor, ponemos como seres humanos, evidenciamos nuestras limitaciones. Y entendemos que nosotros somos hombres y mujeres finitos. Tú y yo tenemos limitaciones. Tú y yo tenemos debilidades. Tú y yo tenemos cosas con las cuales debemos de fortalecer, colocándose en las manos del Señor. Y así siempre vamos a tener la necesidad de considerar tener una ayuda extra. ¿A cuánto les gusta tener una ayuda extra en su economía, en su salud, en sus emociones? Y por qué no decirlo, una ayuda extra en su área espiritual. ¿Sabes por qué? Porque nosotros simplemente somos diseño del Señor. Nosotros simplemente somos criaturas del Señor, que es por su infinita misericordia sopló aliento de vida para que tú y yo cumpliéramos su voluntad y no la voluntad de nosotros. Y en muchas circunstancias, cuando vivimos circunstancias, valga la redundancia, difíciles, comprometedoras, de desánimo, de frustración, de injusticia, de temor, nosotros no acudimos a ese Dios que lo cumple todo en nuestras vidas. Por eso en esta mañana, a pesar de la debilidad que estás viviendo, a pesar de la frustración por la cual estás transitando, escúchame tú, querido hermano, querida hermana, a pesar de la enfermedad que te está batiendo en estos últimos días, yo quiero que salgas de este lugar, no convencido por la palabra de un hombre, sino convencido por la santa palabra del Señor, que hay un Dios que cumple las promesas en cada una de tus necesidades. ¿Alguien puede decir amén a eso? Cuando yo entiendo esto, querida iglesia, entenderé que no tengo un Dios chiquito, entenderé que no tengo un Dios por allá alejado, que no tengo un Dios lejano, que tengo un Dios poderoso y que está al servicio del pueblo de Dios. Porque cuando tú y yo
hemos considerado ser hijos de Dios. ¿Y qué es ser hijos de Dios? Aquellos que hemos sido redimidos, aquellos que hemos aceptado la restauración y la justificación por la obra incondicional de Jesucristo. Esos son los hijos de Dios. Entonces, a través del entendimiento de su palabra, nos daremos cuenta que en medio de la frustración, que en medio de las dificultades de este mundo, tú y yo tenemos que tener una posición diferente y determinante. Porque tú y yo, si somos pueblo de Dios, tú y yo, si creemos lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, no estamos para morir, sino que estamos para vivir. ¿Alguien puede decir amén a eso? No estamos para que seamos cola, estamos para que seamos cabeza. Ahora, no en nuestras fuerzas, ni mucho menos exigiéndole a Dios a nuestra manera, sino correspondiendo a lo que por gracia Él ha derramado en nuestras vidas, porque hemos creído en la salvación de su único Hijo, Jesucristo. Todo lo que tú y yo hemos adquirido ha sido por la obra redentora de Jesucristo. Y Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, nos da la posición de acercarnos confiadamente al trono de la gloria, al trono de la misericordia, al trono de la gracia, al trono del poder, al trono del perdón de parte de Dios para nuestras vidas. Por eso es inconcebible, querido pueblo de Dios, de que tú y yo estemos pasando calamidad. Es inconcebible que tú y yo, en medio de la calamidad, nos quedemos ahí muriéndonos, nos quedemos ahí tristes, nos quedemos ahí llorando, cuando el Señor nos dijo que Él estará todos los días de nuestras vidas hasta el fin del mundo. Como pueblo de Dios, el pueblo de Dios en Deuteronomio capítulo 7 lo tuvo que evidenciar. Deuteronomio está hablando nuevamente de la ley. Deuteronomio se fabricó, se ejercitó, se realizó, porque el pueblo de Dios se le estaba olvidando las maravillas que hacía Dios. Porque el pueblo de Dios volvía a considerar darle la espalda a Dios e irse inmediatamente a la idolatría que había en las naciones a su alrededor. Nosotros como pueblo de Dios, querida iglesia, tenemos que avanzar perseverando en entender que si conocemos más las profundidades de Dios a través de su palabra, Él cumplirá cada una de sus promesas. ¿Usted lo cree o no lo cree? Él no es hombre para mentir. Él es el Dios todopoderoso que establece los beneficios de su reino para todos aquellos que le creemos. Ahora, cuando revisamos este versículo, hay mucha tela por cortar. Y no me quiero referenciar en esta mañana y no voy a profundizar mucho en el contexto, pero sí me gustaría que usted y yo revisáramos algunas palabras claves. Revisemos algunos términos claves en el cual usted y yo podemos sacar el mejor provecho para comprender la palabra del Señor en esta mañana. Y lo primero que encontramos en el versículo 9 es un término que a mí me llama mucho la atención y que sin duda alguna, si somos seguidores de Dios y si hacemos parte del pueblo de Dios y si hemos reconocido a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, lo tenemos que aplicar todos los días de nuestras vidas. ¿Cómo comienza el versículo 9? Mire cómo comienza el versículo 9, solamente una primera palabra. ¿Cómo comienza? Conoce. Conoce. Y cuando usted y yo nos adentramos a este término, se nos exige una demanda de Dios para con su pueblo. Dios está utilizando a Moisés para no solamente recordarle la palabra de Dios, para no solamente recordarle los estatutos y la ley de Dios, sino para ayudarles a entender que entre más conocemos del Señor, que entre más nos metemos con el Señor, que entre más profundizamos en el conocimiento del Señor, Dios obrará poderosamente. Pero qué lástima, querida iglesia, y lo hablo a la iglesia universal, que aún las iglesias cristianas no han conocido verdaderamente a Dios. Qué desastre es considerar que muchos de los que asisten a las iglesias cristianas evangélicas de sana doctrina solamente van por una intuición religiosa y no porque conocen verdaderamente al Señor. ¿Alguien me está escuchando en esta mañana? Cuando yo paso de un conocimiento básico a un conocimiento de intimidad con el Señor, querida iglesia, yo me puedo acercar con toda libertad delante de la presencia del Señor.
Yo puedo acercarme al trono de la gloria. Yo puedo entender que hay un Dios que se presenta de frente de mi vida a través de la obra de Jesucristo. Y escúchame lo que te voy a decir en esta mañana. Un Dios que quiere hacer el bien en tu vida. No el mal, el bien. Porque nuestro Dios es bondadoso. ¿Usted sabía eso o no lo sabía? Porque nuestro Dios es un Dios generoso. ¿Usted lo sabía o no lo sabía? Porque nuestro Dios es un Dios misericordioso. Y cuando yo no conozco esos atributos, y cuando yo no me profundizo en ese conocimiento que me da la palabra de Dios a favor de mi Dios, entonces vas a vivir solamente una vida religiosa y por desconocimiento vas a perder todas las bendiciones del reino de Dios. ¿Alguien puede decir amén a eso en esta mañana? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues paso tras paso aplicar estos términos en nuestras vidas. Si el Señor nos está demandando que le conozcamos, tenemos que conocerle. Mire, yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando se nos acerca una persona por primera vez y te saluda, no hay esa comunión, no hay esa seguridad, no hay esa coinonía natural que con una persona que conocemos por mucho tiempo. ¿Es así o no es así? Cuando usted se le acerca a una persona por primera vez, es un extraño e inmediatamente ponemos barrera porque no le conocemos, porque no le distinguimos, porque quizás hasta hemos preconcebido conceptos de esa persona por una murmuración, por un chisme, por algo que me comentaron negativamente de esa persona. Pero cuando yo procuro, antes de ir con criterio, antes de ir con cualquier cosa que me han comentado, y me acerco a esa persona y empiezo a generar un conocimiento y empiezo a generar una comunión genuina, todos los preceptos que tenía en contra de esa persona van a caer al suelo y voy a empezar a construir lo que verdaderamente es esa persona. ¿Me estoy haciendo entender en esta mañana? Iglesia, así es lo mismo con nuestro Dios. Mire, le voy a decir algo. Muchos de los que se defraudan de la fe es porque no ha conocido verdaderamente a Dios. Y perdóname lo que le voy a decir, y quizás es el caso para algunos de ustedes que vinieron por primera vez a este lugar. Cuando tú y yo venimos a este lugar, no se nos soluciona la vida de los problemas, no se nos solucionan los problemas de la vida. Cuando usted y yo venimos a este lugar, no cambia de oscuro a color rosa nuestras vidas. Cuando tú y yo venimos a este lugar es porque reconocemos que necesitamos del Señor. ¿Es así o no es así? Pero también reconocemos que se hace bajo el pensamiento y el tiempo de Dios. Cuando yo desconozco que mi Dios no se mueve en el tiempo humano, sino en el tiempo eterno, te vas a frustrar. Y quizás vamos a escuchar comentarios, miren, me llevaron a esa iglesia y no sentí nada. Me dijeron que fuera a pedir consejería con el pastor A o con el pastor B y ese pastor no me dijo nada. Me dijeron que viniera al culto dominical porque ahí me iba a hacer el Señor un milagro y no pasó nada. Mire, Dios no actúa en una mente y en un corazón que no ha decidido conocer profundamente a Dios. ¿Me estoy haciendo entender en esta mañana, querida iglesia? Y cuando no conocemos al Señor, nos salimos de determinar la demanda que Dios tiene para nuestras vidas. Dios en este versículo está siendo categóricamente determinante que todos los días tenemos que conocerle a Él. Para la gloria del Señor, yo ya llevo 20 años de matrimonio con mi esposa y todos los días la tengo que conocer. Pastor, ¿cómo así? Sí. Yo sé que en la noche me acuesto con una mujer, mi esposa, pero en la mañana no sé con quién me levanto. ¿Sabes por qué? Porque todos los días ella y yo procuramos conocer más del uno del otro. Pastor, después de 20 años, sí, después de 20 años. Pastor, después de tener 2 hijos tan grandes, sí, después de tener 2 hijos tan grandes. Porque cada vez que ella y yo procuramos activar nuestra relación con tiempo de calidad, con tiempo exclusivo el uno para el otro, avivamos una comunión y somos el uno para el otro y hacemos un matrimonio que agrada al Señor. Yo no sé por qué estoy diciendo, pero el que lo entendió, lo entendió. ¿Por qué? Porque si quiero más del Señor,
tienes que conocerlo. Y al conocerlo, querida iglesia, el Espíritu de Dios, conforme a la palabra, te abrirá el entendimiento para que entiendas que no vas detrás de una religión, sino que vas detrás de un Dios vivo y victorioso. Y cuando asimilo eso, querida iglesia, entenderé que los planes de nuestro Dios son planes de bendición y no de maldición. Dígale a la persona que está a su lado, dígale, yo no sé cuál sea la dificultad. Vamos, mírelo, dígale. Yo no sé cuál sea tu dificultad, pero Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Y dígaselo con fe, Dios tiene un plan maravilloso, maravilloso, maravilloso para tu vida. Siendo usted, yo le daría un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Ahora, ¿por qué Dios le demanda al pueblo a que le conozca? ¿Por qué en el contexto de Deuteronomio capítulo 7 está siendo determinante que conozca a su Dios? Porque Dios quiere que tú y yo conozcamos su propósito, su voluntad y la vida eterna que Él solamente provee. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú y yo conozcamos de su propósito, su voluntad y la vida eterna que solamente Él provee. La vida eterna no la conseguimos a la vuelta de la esquina. La vida eterna no la conseguimos en la tienda de Don Chucho. Don Chucho me regala 1 kilo de vida eterna. No, así no funciona esto. La vida eterna se consigue cuando conocemos al Señor y cumplimos cada uno de sus propósitos. Es más, Jesucristo, cuando estuvo en medio de nosotros modelando y ministrando a su pueblo, lo hizo. Váyase conmigo a Juan capítulo 17 versículo 3. Juan capítulo 17 versículo 3. ¿Sabes qué dice Jesús? Y esta es la vida eterna, que te conozcan. Mire hacia dónde direcciona la vida eterna. ¿Quién es la vida eterna? Dios Todopoderoso. Mire lo que dice. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Sabes por qué? Dice eso Jesús. El único que Dios verdadero. No hay otro Dios. ¿Y qué más dice? Y a Jesucristo, a quien has enviado. Por eso es que tú y yo somos cristianos. Porque no estamos siguiendo una religión. Porque no estamos avanzando conforme a la humanidad, a las filosofías huecas de esta tierra, sino que entendemos que el único Dios que merece que le conozcamos a profundidad y que rindamos todas nuestras vidas es el Dios que hizo los cielos y la tierra y que envió a su Hijo unigénito para propiciación de nuestros pecados. Por eso le tengo que conocer. ¿Y cómo le conozco? A través de su palabra. ¿Y cómo tengo acceso al conocimiento de Dios? Reconociendo que somos pecadores, pero que por la sangre de Cristo tú y yo somos redimidos en el día de hoy. Conócelo. No te conformes simplemente con los cultos de los domingos. No te quedes simplemente cómodo en tu casa, en la silla, viendo en internet cualquier culto. Métete en la presencia del Señor, orando, intercediendo y reconociendo que tenemos un Dios verdadero y a Jesucristo que fue entregado para tener vida eterna. ¿Cuántos tenemos vida eterna en esta hora de la mañana? Segunda palabra que encontramos en Deuteronomio capítulo 7 versículo 9. Dice, conoce pues que Jehová es ¿qué? Tu Dios. Y no quiero que la desligue con lo que sigue. ¿Tu Dios qué? Es Dios. Yo quiero que entienda esto. Esto es una conjugación de palabras. ¿Sabes por qué? Porque el mismo Dios está diciendo, mire, yo soy tu Dios, Dios. Está diciendo, mire, el Dios que los ha rescatado de las garras del faraón, el Dios que le abrió el mar en dos, el Dios que le está proveyendo todo lo necesario para que vayan a la tierra que fluye leche y miel, el Dios que les ha permitido conquistar la nación prometida, ese Dios es Dios. ¿Y por qué hace una reafirmación como esa? ¿Por qué el Señor reafirma eso? Porque usted y yo tenemos una pertenencia y exclusividad a Dios porque somos su pueblo.
Cuando yo le conozco y entiendo que mi Dios es el único Dios, querida iglesia, tú y yo tenemos una acción de pertenencia y exclusividad solamente a Dios. Cada vez que tienes una preocupación, cada vez que tienes una demanda, tienes que entregarle toda tu vida al Dios que le pertenece tu vida. ¿Me estoy haciendo entender en esta mañana? Cuando tú y yo nos acercamos a Dios, no nos acercamos a cualquier Dios, nos acercamos a un Dios al cual le pertenecemos nuestras vidas, y nuestras vidas son de exclusividad para Dios. Y eso genera una limitación en nuestro caminar diario. Significaría que si a nuestro Dios le pertenecemos, ¿a quién más le daremos gloria? ¿A quién más exaltaremos? ¿A quién más entregaremos nuestras vidas? ¿En quién más confiaremos? ¿A quién más nos comprometeremos para hacer la labor en esta tierra? Solamente a tu Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él es el único Dios poderoso que tuvo la facultad absoluta de colocarte en el vientre de tu madre. Y desde ahí empieza a generarse un proyecto divino de vida para que tú y yo entendamos que tenemos dueño, y no cualquier dueño. No cualquier dueño. Tenemos un Dios al cual le pertenecemos. Tenemos un Dios en el cual es un Dios incomparable. Yo quiero que vaya conmigo a Jeremías, capítulo 10, versículos 6 al 7. ¿Por qué en Deuteronomio capítulo 7, versículo 9 habla que Él es un Dios, nuestro Dios? Porque es una acción de pertenencia y exclusividad. Y en Jeremías capítulo 10, versículos 6 al 7 lo dice de la siguiente manera: un Dios que es incomparable, un Dios que constantemente le pertenecemos. Mira lo que dice el versículo 6, ¿lo tiene conmigo? Dice: no hay semejante a quién, a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Y él hace una pregunta: ¿quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido ¿qué? El temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos, ¿qué hay? No hay semejante a nuestro Dios. Por eso es que en Deuteronomio encontramos: tu Dios es Dios. Fuera de Dios, como decía mi abuelita, no hay nadie. Arriba de Dios no hay nadie. No hay otro Dios. Porque nuestro Dios es un Dios incomparable. Porque nuestro Dios es un Dios grande. Porque nuestro Dios, escúcheme esto, y esto es lo que más me apasiona en esta mañana, es un Dios que está lleno de poder. En esta porción de Dios poderoso encontramos la palabra Elohim. Mi Dios es único, es inigualable. No lo podemos comparar con ningún Dios creado y fabricado en esta tierra. Y cuando yo asimilo eso, querida iglesia, entonces entenderé que hay un Dios que va a cumplir cada una de sus promesas. Sigamos avanzando. No solamente dice que debemos de conocerle, que debemos de reconocer que Él es nuestro Dios, único Dios, sino mire lo que sigue diciendo, la parte B de este versículo: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. ¿Y cómo lo clasifica el escritor? Un Dios que fiel. Un Dios, querida iglesia, ¿cómo? Fiel. Porque nuestro Dios, querida iglesia, es el Dios Emuán, que significa un Dios fuerte y completamente confiable. Cuando Dios mismo se presenta como un Dios fiel, nos da todo lo necesario para que descansemos en Él. Nos da todo lo necesario para que reposemos en Él. Nos da todo lo necesario para que entendamos que si vamos de frente a Él, Él nos extenderá su brazo fuerte y nos levantará en medio de la adversidad. Porque Él es fiel, Él no cambia, Él es inmutable, Él no varía dependiendo de tu condición, Él no varía dependiendo de lo que hay en tus pensamientos lógicos o razonables. Él sigue siendo consecuente. Él es el Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Por consiguiente, Él se mueve con toda su gloria, con todo su poderío, para todos aquellos que declaramos que Él es fiel.
Y cuando yo asimilo eso, querida iglesia, si le va a dar el aplauso al Señor, déselo con todo su corazón. Y cuando yo asimilo eso, iglesia, en medio de mi enfermedad, en medio de mi dolor, declararé que las promesas que Dios me prometió quizás desde hace mucho tiempo, Dios fielmente las cumplirá. Porque ese es el Dios al que le creemos. Porque ese es el Dios al que nos humillamos. Porque ese es el Dios al que venimos a este lugar a levantar manos santas y decirle: Señor, tú eres digno de toda la gloria, porque tú eres fiel. Porque a pesar de nuestra infidelidad, Él sigue siendo fiel. ¿No le parece eso asombroso? ¿Eso no trae esperanza para su vida en esta mañana, querida iglesia? Nuestro Dios es un Dios fiel. ¿Por qué? Porque cuando en el texto de Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, Moisés mismo, direccionado por Dios, ratifica esa característica de nuestro Dios, nos ayuda a entender que en Él podemos confiablemente reposar. Que en Él podemos confiablemente entregar nuestras cargas y Él hará algo poderoso en nuestras vidas. Mire, esa palabra fiel viene del hebreo amam, que significa fiel, firme y apoyo. Cuando tú y yo proclamamos que nuestro Dios es un Dios fiel, estamos garantizándole a nuestra mente, a nuestro corazón, en medio de la adversidad que estamos viviendo, que Él nos va a llevar a un puerto seguro, que la fidelidad del Señor va a ser más grande que en medio de la infidelidad, que en medio de la injusticia, que por lo cual estamos viviendo nuestro caminar diario. Él es un Dios fiel, Él es un Dios grande, Él es un Dios misericordioso, y con eso nos bastará para esperar cada una de sus promesas, querida iglesia. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 32, versículo 3 al 4. Esta es una proclamación. Esto es algo que Dios quiere hacer en cada una de nuestras vidas. Mire lo que dice, versículo 3. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandecer a nuestro Dios. Y mire por qué. Número 1, Él es la roca cuya obra es ¿qué? Perfecta, porque todos sus caminos son ¿qué? Rectos. Él no es un torcido. Él va derechito. Y mire lo que sigue diciendo: es un Dios de ¿qué? De verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y Él es ¿qué? Recto. Pastor, entonces ¿por qué el Señor no me ha respondido a mi clamor? Pastor, entonces ¿por qué entre más le oro al Señor, el Señor no me responde? Porque quizás, querida iglesia, la respuesta podría ser esa: ¿de qué manera te estás presentando delante de tu Dios? Te estás presentando delante del Señor, y perdónenme la expresión, se lo digo con todo el afecto, como un igualado, en el sentido de que tú, siendo un diseño, le exiges a tu diseñador. ¿Quién tiene poder sobre lo diseñado? El diseñador. ¿Quién tiene autoridad sobre lo que fue creado? El creador. Así que el creador, en su tiempo y en su voluntad, hará caso a lo que su creación le está pidiendo. Pero ¿sabe qué es lo interesante de todo esto? Que aunque somos criaturas diseñadas por Dios, Dios siempre está extendiendo su brazo fuerte a las peticiones y a nuestras motivaciones, por la cual le declaramos que Él es nuestro Dios. Así que no importa si el Señor se está retardando con el milagro que necesitas. Así que no importa si el Señor todavía no ha contestado a tu plegaria en oración. Bástate en la gracia del Señor y en la fidelidad, y el Señor fielmente cumplirá cada una de sus promesas. Bástate en adorarle, bástate en alabarle, y el Señor, que es fiel, cumplirá cada una de sus promesas. ¿Estamos aquí, sí o no?
Sigamos avanzando. Estamos solamente en el versículo 9. Entonces tenemos un Dios que debemos de conocer. Tenemos un Dios cuya característica es que es el Dios eterno, el Dios todopoderoso, que es un Dios fiel. Pero mire lo que sigue diciendo, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. Y quiero que nos detengamos en este versículo, en este término, guarda. Nuestro Dios es un Dios que nos protege. Nuestro Dios es un Dios que se compromete por amor a su nombre para que nos vaya bien. Nuestro Dios es un Dios que se autoproclama como el autoexistente, en el cual podemos suplir todas nuestras necesidades. ¿Sabes por qué? Porque a Él le interesa tu vida. Porque Él está interesado de que le prestes atención, porque direccionado y guiado por Él, las cosas van a ser mucho mejor en la tierra. Cuando nosotros entendemos este término genera seguridad al pueblo de Dios. Este término que es proclamado en medio del pueblo de Dios es una garantía de que Dios ofrece al pueblo una determinación en que Él cumplirá y guardará el hacer real cada una de sus promesas en nuestras vidas. Él está diciendo, por amor a mí mismo, porque yo lo he proclamado, claro que sí, guardo ese compromiso que tengo contigo, querida iglesia. Guardo esta promesa que tengo contigo, querido varón, querida hermana. ¿Sabes por qué? Porque nuestro Dios es un Dios que se satisface en tu necesidad. Es un Dios que no ve la hora, que en medio de tu dolor, que en medio de tus desaciertos, que en medio quizás de nuestra irresponsabilidad espiritual y que le hemos dado cabida en nuestra mente al pecado, corramos a Él arrepentidos genuinamente y Él va a guardar la promesa de salvarnos, de rescatarnos, de liberarnos y de hacernos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Dios quiere guardar, Dios quiere cuidar, Dios quiere hacer algo especial para con su pueblo. Mire, el término hebreo de guardar se llama chamar y significa guardar, guardado, cerca, guardia, proteger, prestar atención, mantener y cumplir. Todas esas son las garantías que tú y yo tenemos delante de un Dios que guarda a su pueblo, delante de un Dios que quiere lo mejor para su pueblo, pero sobre todo delante de un Dios que cumplirá sí o sí cada una de sus promesas. Solamente guárdate de hacer la voluntad del Señor y el Señor guardará toda entrada y toda salida de tu vida. Salmo 34, 22, para que nutramos más este concepto de guardar. Salmo 34, 22. Dice la palabra del Señor: Jehová redime. ¿Cómo así que redime? Libra a una persona de una obligación, de un dolor o de una situación penosa. Eso es lo que hace el redimirnos delante del Señor. Mire lo que dice Salmo 34, 22. Jehová redime el alma de ¿quiénes? De sus siervos. Escuche esto: y no serán condenados cuantos en Él confíen. No tengas temor de entregar completamente tu vida al Señor. No consideres caminar en este mundo de la manera que hasta el momento lo estás haciendo y cuyas consecuencias han sido desastrosas. No consideres solucionar tus adversidades y tus problemas a la medida de tu lógica, de tu razonamiento o de lo que tienes en tus bolsillos, sino entrégate completamente a un Dios que quiere guardar no solamente tu vida física, sino tu alma. Yo quiero decirle con todo el amor a las personas que nos visitan por primera vez: Dios no va detrás de tus conocimientos ni de tu posición. Es más, no es un chispazo de tu vida que estés escuchando lo que estás escuchando en esta mañana. ¿Sabes por qué? Porque hay un Dios todopoderoso que quiere guardar tu vida. La muerte hacia una condenación eterna es real. El infierno es real.
Hay un enemigo que quiere devorarnos. Hay un enemigo que quiere apartarnos de la voluntad del Señor. Y si Dios hoy te está dando esta oportunidad de escuchar una palabra edificante para tu vida, tú que vienes por primera vez, recíbela en el nombre de Jesús, porque hay un Dios que quiere guardar tu alma. Y todos los que confiamos en Él tendremos vida eterna. Iglesia, esto es emocionante. Pero tenemos que aterrizar nuestras emociones y llevarlo a la realidad. La realidad es que tenemos un Dios que nos demanda conocerle día a día. La realidad es que tenemos un Dios que es único, exclusivo, incomparable. La realidad es que tenemos un Dios en el cual tú y yo podemos confiar porque Él es fiel. Y la realidad en lo espiritual es que tenemos un Dios, querida iglesia, en el cual guardará su pacto y guardará nuestras vidas para hacer su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Sigamos avanzando. También en esta porción de la palabra, solamente el versículo 9, se habla de otro término. Mire, que guarda el pacto. ¿Guarda qué? El pacto. Y la misericordia a los que le aman, y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Cuando hablamos del pacto, o en este término, estamos hablando del hebreo berit, que significa pacto, alianza, concierto o un pacto. Y es que Dios con su propio pueblo estableció un pacto exclusivo para su pueblo. Y cuando yo hago eso, puedo proclamar lo que nos dice el Salmo 103, versículo 17 al 18. Tenga la voluntad de ir a ese pasaje. Salmo 103, versículo 17 al 18. Porque en el pacto es la manera en que Dios se compromete con su pueblo. Es el mismo Dios como notario autenticando que todas las promesas que da desde el inicio de la palabra hasta el final de la palabra, Él las va a cumplir. Y mire lo que dice el Salmo 103, versículo 17 al 18. Mire lo que dice. Mas la misericordia de Jehová es ¿de dónde? Desde la eternidad. ¿Y hasta dónde? No lo mueve ninguna limitación humana. La misericordia de nuestro Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Sobre quiénes? Ahí está la condición. ¿Quieres tener la misericordia de Dios todos los días en tu vida? Témele a Jehová. Y cuando hablamos de temor, no estamos hablando de susto, de miedo, de espanto. No, estamos hablando de hacer la voluntad de Dios, cueste lo que nos cueste. Ahora, sigamos leyendo este versículo. Salmo 103, versículo 17. Dice, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Versículo 18. Téngase firme porque mire lo que dice. Sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos. ¿Para qué? Para ponerlos en obra. Porque mire, tenemos un Dios que se compromete a sí mismo a cumplir cada uno de sus propósitos. Pero ¿sabes cuál es la condición? Si usted y yo nos sometemos a su palabra. Si tú y yo cumplimos cabalmente su palabra, si tú y yo permitimos que Dios gobierne nuestras vidas a través de su palabra, si tú y yo entendemos que en la ley de Jehová está nuestra delicia, si tú y yo entendemos que lámparas a nuestros pies, que su palabra, si tú y yo entendemos que el consejo oportuno viene a través de ¿qué? De su palabra, si tú y yo entendemos que la palabra del Señor es ese bálsamo que edifica nuestras vidas, si tú y yo entendemos que a través de la palabra del Señor nos hacemos más sabios, más conocedores de la palabra, no para creernos los super espirituales, sino para hacer la voluntad del Señor. Porque si tenemos un Dios que se compromete haciendo un pacto para con nosotros, lo mínimo que tenemos que hacer nosotros es comprometernos con su palabra. Y entonces cuando nos comprometemos con su palabra, su misericordia, su propósito, su bendición será de la eternidad hasta la eternidad. ¿La agarró o no la agarró, querida iglesia? Este es nuestro Dios. Es un Dios que se compromete por amor a su pueblo. Es un Dios que no miente.
Es un Dios que proclama las mejores cosas de su reino a favor de su pueblo. Pero sobre todo, es un Dios que permanece para siempre. Y vamos terminando con el último término que encontramos aquí. Lea nuevamente conmigo Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Dice: conoce pues que Jehová tu Dios es ¿qué? Dios fiel, que guarda solamente el pacto. ¿Cierto que sí? No, engánchelo por favor. Que guarda el pacto y ¿qué más? Y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta la eternidad, se puede decir así. ¿Usted se ha dado cuenta en esta mañana que si no fuera por la misericordia del Señor, usted y yo no estaríamos en este lugar? ¿Ha tratado de revisar que si no fuera porque Dios le plació que siguiéramos respirando en esta tierra, no estaríamos en este lugar? ¿Usted ha valorado eso en esta mañana? ¿Usted ha calculado eso en la mañana? ¿O se ha levantado apurado porque lo cogió la noche y ni siquiera tuviste gratitud por la misericordia del Señor? Mire, todo lo que somos, todo lo que lograremos el día de mañana, en el futuro inmediato, no lo merecemos. No lo merecemos. Más allá de tu diploma colgado en la pared de tu cuarto, más allá de la distinción que te dan en tu trabajo, más allá de la posición en tu barrio, en tu familia, no lo merecemos. Porque si verdaderamente somos hijos de Dios y hemos nacido de nuevo, reconozcamos que solamente tú y yo somos lo que somos porque Dios le plació. No es por lo que hay en tus bolsillos, no es por tu negocio, no es por los talentos, es simplemente por la misericordia de nuestro Dios. Porque nuestro Dios es un Dios único, porque nuestro Dios es un Dios todopoderoso. ¿Y sabes por qué también? Porque la misericordia es la esencia de la deidad de Dios. Por medio de la misericordia, atributo de nuestro Dios, usted y yo podemos acercarnos delante de Él por muchas veces que le hemos fallado. Por más de que le hemos dado la espalda, por más de que hemos tratado de caminar a nuestra manera, Dios en su misericordia empieza a reflejar su esencia a su pueblo. Váyase conmigo al Salmo 136, versículo 23 al 26. Y vamos redondeando muy bien esta idea de la misericordia, para que entremos ya a la parte final de la enseñanza. Salmo 136, versículo 23 al 26. Este es uno de los salmos muy especiales para con mi vida. Salmo 136, por favor. Versículos 23 al 26. Mire lo que dice. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó. Venga, ¿lo puede leer con entendimiento, por favor? Salmo 136, 23 dice: Él, el Dios Todopoderoso, el que cumple pactos, el que es fiel, el que es único Dios, Él es el que en nuestro abatimiento, situaciones de perdición física o moral, se acordó de nosotros. Él se acordó de nosotros. Y siga leyendo, versículo 23 dice: porque para siempre ¿es qué? Versículo 24, y nos rescató de nuestros enemigos. ¿Y sabe qué sigue diciendo el salmista? Porque para siempre, el que da alimento a todo ser viviente. ¿Sabes por qué? Porque para siempre. Y después de toda esa clasificación de tributos de Dios, termina diciendo el versículo 26, alabad al Dios de los cielos. ¿Por qué? Una característica, un atributo de nuestro Dios que nunca escasea. Por el contrario, para siempre es su misericordia. Entonces, escuche lo que le voy a decir.
Tenemos un Dios que nos demanda que le conozcamos. Tenemos un Dios que nos exige que entendamos que Él es un Dios único. Dios es nuestro Dios. ¿Usted lo cree o no lo cree? Que tiene la facultad de cumplir cada una de sus promesas porque Él es fiel. Que se ha comprometido consigo mismo como un Dios autosuficiente para cumplir cada una de sus promesas guardadas en su nombre. Pero no solamente eso, es un Dios misericordioso. Por eso titulé la enseñanza de hoy, conoce al Dios que cumple sus promesas. Porque si no entendemos estas 5 características, no podemos considerar que Dios cumple cada una de sus promesas. Quiero terminar con esto, querida iglesia. Después de que en Deuteronomios, versículo 9 del capítulo 7, encontramos todo esto, las características, encontramos una demanda final y las bendiciones que tú y yo podemos alcanzar. ¿Cuál es la demanda? Mire, después de que Dios ratifica su poderío y compromiso a favor de su pueblo, y cuando el pueblo reconoce a su Dios en los atributos antes mencionados, el mismo Dios le condiciona unos comportamientos genuinos, sin ser obligados, para que puedan alcanzar bendiciones. La pregunta es, ¿cuántos queremos alcanzar las bendiciones del Señor? Hay una demanda. Ya te he enseñado a la luz de la palabra los atributos de nuestro Dios. Ya te he señalado la demanda de conocerle y de conocer cada uno de sus atributos, pero hay una demanda mayor. Váyase conmigo ahí mismo, Deuteronomio capítulo 7 al versículo 11. Miren lo que dice: guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, que hagamos. Todas las características que les acabé de mencionar en el versículo 9, más allá de conocerlo y tenerlo aquí en nuestra mente, tenemos que bajarlo a nuestro corazón y guardarlo a través de la ley, de la palabra del Señor. Porque es la palabra de Dios que nos ayuda a aterrizar nuestras emociones. Porque es la palabra del Señor que nos centra. Es la palabra del Señor que nos aterriza. ¿Cómo tenemos que caminar delante de un Dios que quiere cumplir sus promesas? Y cuando tú y yo hacemos eso, nos hacemos partícipes de esta demanda final, no solamente Dios trae maravillosas cosas a nuestras vidas si lo obedecemos, sino que podemos alcanzar esas bendiciones. Y el mismo texto nos habla cuáles son esas bendiciones. Léalo conmigo desde el versículo 12, por favor. Mire lo que dice: y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto, ¿por qué? Por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Entonces, ¿qué tenemos? Cuando yo obedezco la palabra del Señor, cuando tengo en consideración los atributos del Señor, no solamente me quedo con eso, sino que obedezco la palabra del Señor, vienen bendiciones que puedo alcanzar. ¿Y sabes cuáles son esas bendiciones? Que el Señor cumplirá y guardará cada pacto y misericordia para nuestras vidas. ¿No le parece una buena noticia en esta mañana? Versículo 13. Otra bendición que podemos alcanzar: y te amará, te bendecirá y te multiplicará. ¿A usted no le gusta esa bendición para su vida? Un Dios que cumple sus promesas, Él te va a amar, te va a bendecir y te va a multiplicar. Y por favor, aterrice sus emociones. No estoy hablando de lo material. No estoy hablando de lo físico, de lo económico, aunque Dios por su misericordia nos puede llevar a prosperidad en esa área, sino de tu vida espiritual. Dios quiere amarte, Dios quiere bendecirte y Dios quiere multiplicarte. Mira otra bendición que podemos alcanzar, versículo 14: bendito serás más que todos los pueblos. Oiga, ¿no le parece eso sorprendente de nuestro Dios? Eso es una de las promesas que Dios quiere cumplir en cada uno de nosotros, que nosotros seamos un pueblo bendito para bendecir a muchas naciones. Mire lo que sigue diciendo el versículo 15: y quitará Jehová de ti, ¿qué?
toda pestilencia, toda enfermedad, toda limitación en nuestros cuerpos. ¿Qué va a hacer el Dios que cumple cada una de nuestras promesas? Va a sanarte y va a bendecir tu cuerpo. ¿Hay alguien que necesita ser bendecido en esa área? Pues el Señor cumplirá esa promesa. Y sigamos hablando, versículo 16, y consumirá a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios. Es decir, Dios mismo nos concederá la victoria por donde andemos. Aunque venga un gigante, aunque se levanten naciones alrededor de nuestras vidas, Dios peleará a favor de nosotros y nos dará la victoria. ¿Alguien puede decir amén a eso? Porque tenemos un Dios que, si le conocemos, cumplirá cada una de sus promesas. Y termine conmigo el versículo 17. Dice: y si dijéremos en nuestro corazón que las naciones son muchas, que cómo podremos exterminarlas. Mire la respuesta, versículo 18: no tengas temor. Otra bendición que podemos alcanzar si conocemos al Dios que cumple sus promesas. ¿Sabes por qué? Porque no tendremos temor al mal. Aunque muchos se levanten en contra de tu fe en Cristo Jesús, ellos son como el tamo que lo sopla el viento y no son absolutamente nada. ¿Sabes por qué? Porque para los que somos pueblo e hijo de Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Yo quiero que incline su rostro en esta mañana. Y si no es mucha molestia, y se lo digo con el mayor respeto, no se mueva de este lugar. Todavía tenemos tiempo suficiente para meditar en lo que hemos escuchado. Lo dije en medio de la enseñanza. Muchos de los que estamos en este lugar, aún muchos de los que no están en medio de esta congregación, han vivido frustración en su fe con Dios. Y muchas de esas frustraciones ha sido, número uno, porque no han conocido verdaderamente a Dios. Porque le han creído más a lo que dicen de otros dioses que el Dios eterno y soberano. Porque han ido detrás de hombres o mujeres o corrientes de este mundo que no han sido fiel en sus promesas y han descuidado su comunión con un Dios fiel. Pero sabes, querido hermano, iglesia del Señor, tenemos un Dios que cumple cada una de sus promesas. Y yo, en el nombre de Jesús, reprendo en tu mente toda incredulidad, toda duda, todo pensamiento religioso que has tenido en contra de Dios. Yo siento muy fuerte en mi espíritu que aquí hay personas que están a milímetros de tirar la fe en Dios a la borda. Yo siento muy fuerte que estás batallando en tus fuerzas y se te ha olvidado a entrar a conocer a un Dios que cumple cada una de sus promesas. Y en ese orden de ideas, yo quiero que con lo que tú y yo hemos escuchado, cierra tus ojitos, por favor. Ciérralos, ciérralos, ciérralos. No estamos para ver si alguien lo cerró, lo hizo o no lo hizo, si se fueron o no se fueron. Eres tú con Dios. Conócelo, conócelo, conócelo en esta mañana. Por favor, conózcalo en esta mañana. Cierra tus ojos y empieza a revisar lo que has oído a través de esta enseñanza. Pero que no quede simplemente como un conocimiento más, por amor a Dios. Por favor, no salgas de este lugar con un conocimiento más. Que lo que escuchaste y está pasando por tus oídos penetre y baje a lo más profundo de tu corazón en esta mañana.
Vamos, hágalo, hágalo. Es usted con Dios. Por favor, hágalo. Por favor, hágalo. Hable con Dios. Conozca a Dios. Conozca a ese Dios incomparable. Acérquese a ese Dios fiel. No importa lo que la mirada física ha observado en los últimos tiempos, quizás derrota, desengaño, desilusiones. No te quedes ahí, iglesia. Conócelo. Conócelo en esta mañana. Y acércate a ese Dios que guarda el pacto y las misericordias de aquellos que guardamos sus mandamientos. Y yo quiero que en esta mañana proclamemos la verdad que hemos escuchado en esta predicación a través de un cántico. Porque este Dios incomparable y este Dios fiel está actuando a favor de tu vida. Porque sabes, iglesia, solo nos queda reconocer que tenemos un Dios milagroso. Solo nos queda reconocer en medio de ese Dios incomparable que tenemos un Dios que cumple cada una de sus promesas. Pero sobre todo, creer y reconocer que ese es nuestro Dios. Un Dios que hace milagros, un Dios que obra poderosamente y un Dios que cumple sus promesas. Yo le invito a que ahí donde usted está con sus ojos cerrados, levante sus manos. Vamos, levante sus manos al Señor, porque el Señor está en este lugar. Yo lo confieso en esta mañana y lo afirmo a favor de tu vida en esta mañana. El Señor está en este lugar. Con su Santo Espíritu se está moviendo, está penetrando hasta los más rincones de tu vida, hasta lo más penetrante de tu vida está entrando en esta mañana. Y si quiere hacerlo, colóquese de pie también y levante su oración a Dios y dígale: Señor, yo creo que tú eres un Dios que se hace conocer en esta mañana. Yo creo que tú eres un Dios, Señor, que cumplirás cada una de tus promesas. Todo lo que me has hablado en el pasado, Señor, se van a volver una realidad en tu presente, en tu futuro, Señor, inmediato. Todo lo que me has prometido para mi hogar, para mi familia, para mi negocio, para esta iglesia, tú lo vas a cumplir en el nombre de Jesús. Porque tú eres el Dios de maravillas, porque tú eres el Dios que de la nada creas mucho, porque tú eres el Dios incomparable, porque tú eres el Dios todopoderoso, porque no hay otro Dios como tú. Usted puede levantar un tipo de oración en esta mañana, en esta hora. Levante su oración y dígale: Señor, yo creo que tú, Señor, no has dejado de hacer milagros. Vamos, en el nombre de Jesús, proclámelo. Yo creo que en el nombre de Jesús, Señor de los cielos, estás aquí obrando, estás aquí obrando, estás aquí obrando. Vamos a proclamarlo con todo nuestro corazón, vamos a proclamarlo con todo nuestro ser. Levante sus manos, levante su oración, abra su boca, conéctelo con su pensamiento, conéctelo con su corazón, conéctelo con lo que el Señor le ha dado en esta mañana y dígale: Señor, aquí estás, aquí estás, aquí estás, aquí estás. Dígalo una vez más, dígale: aquí estás, debemos mover. Levante su voz y dígalo: te adoraré, te adoraré. Vamos con toda decisión. Aquí estás, obrando en mí. Vamos, conoce a este Dios. Conoce a tu Dios fiel, conoce a tu Dios fiel. Una vez más, desde el principio, dígale: aquí estás, debemos mover. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te adoraré, Señor. Te adoraré. Oh, dígale: aquí estás, obrando. Oh, sí, Señor, te adoraré, te adoraré. Y a la luz de su palabra vamos a proclamarlo con todo nuestro corazón. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Dígalo con toda determinación. Así eres. Vamos.
Vamos, todos los que están aquí, levanten sus manos y díganlo con todo su corazón. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí está, dígaselo. Aquí estás. Debemos mover. Lo creemos, dígalo. Te adoraré, te adoraré. Oh, solo a ti. Aquí estás, obrando. Sí, Señor, cumpliendo cada una de tus promesas. En el nombre de Jesús. Por eso le cantamos, dígaselo. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Vamos, proclámelo con toda determinación en su vida. Milagroso, abres caminos, Cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. milagroso, milagroso, milagroso. Dígaselo una vez más, dígale. Milagroso, Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Una vez más, milagroso, dígaselo. Milagroso, abres camino, luces promesas, luz en tinieblas, mi Dios. Ahora vamos a determinarlo. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Proclámelo en su necesidad, proclámelo. Así eres, un Dios que cumple, un Dios que cumple, un Dios que cumple. Oh, sí, Señor. Ahora con toda determinación lo vas a decir en esta hora. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Dígalo. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Declárelo. siempre estás sobrando. Sí, Señor. Siempre estás, siempre Vamos, estás levante su sobrando. fe y dígalo. Aunque no pueda ver, estás sobrando. En tu vida, en tu familia, en tu casa, en esta ciudad, en nuestra iglesia. Vamos, dígalo. Siempre, siempre, siempre. Dígalo, dígalo. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Sí, por sus promesas, dígalo. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás. Una vez más, dígalo. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás Obra con sobrando. poder, Siempre Señor. estás, Cumple. Aquí está. Aquí está. Debemos mover. Oh, sí. Te adoraré. Oh, sí, Señor, aquí estás. Aquí Obrándose en mí. Sí, Señor. Te adoraré. Ahora tome la mano de su hermano y vamos a decirle milagroso en esta mañana. Dígale. Milagroso, abres camino, cumples promesas. ese es nuestro Dios, el que visita, el que restaura. Tome la mano de su hermano y dígalo. Milagroso, abres camino, Cumples promesas, luz en tinieblas. mi Dios. Hay milagro. Última vez, milagroso, dígale. Milagroso, Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. levante su mano, dígale. Así eres tú. 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 Así eres tú.
Señor, en el nombre de Jesús, proclamamos libertad en los cuerpos azotados por la enfermedad. En el nombre de Jesús, reprendemos toda mentalidad de suicidio que hay en este lugar. En el nombre de Jesús, echamos fuera todo estancamiento espiritual ahora mismo, porque tú lo harás, Señor de los cielos. En el nombre de Jesús proclamamos restauración, soplo de aliento nuevo sobre todos estos huesos secos, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, porque aunque no lo podamos ver físicamente, tú estás sobrando, Señor. Tú estás sobrando. Tome la mano de su hermano, por favor, y vamos a declararlo sobre la vida de mi hermano. Vamos, dígaselo. Señor, yo te pido que consideres levantar la vida de mi hermano, de mi hermana. Tú conoces la necesidad. Sopla, sopla milagrosamente sobre la vida de mi hermano, sobre lo que él representa, su hogar, sus negocios, sus proyectos, sus sueños. Y en el nombre de Jesús proclamamos que aunque no te podamos ver, estás sobrando. Vamos a decirlo una vez más. Dígalo, dígalo. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, sí, Señor, sobre toda enfermedad, sobre toda esclavitud, sobre toda escasez. Dígalo fuerte, dígalo fuerte, dígalo. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Obra sobre cuerpos enfermos. En el nombre de Jesús hay sanidad, hay sanidad, hay sanidad. Dígalo. Hay sanidad en los cuerpos dolientes. Toda escoliosis, todo dolor muscular se va en el nombre de Jesús. Siempre está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Sobre mi hermano, sobre este lugar, sobre la iglesia. Última vez, dígalo, dígalo. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, sopla, cumple. Si usted lo cree, déle mejor aplauso de agradecimiento a su Dios, el que cumple sus promesas. Eres nueva criatura en Cristo Jesús. Salvo eres. Vamos a darle fuerte el aplauso de gratitud a su Dios. Y levante su mejor grito de júbilo al Rey. Victoria, 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 victoria. Oh, Señor, tuya es la gloria, tuya es la honra. ¿Cuántos están victoriosos en esta mañana? Iglesia, por nada del mundo se deje arrebatar por lo que, gracias a Dios, ha sido derramado en esta mañana. Despídanse unos a otros y que la paz del Señor los acompañe durante esta semana. Dios les bendiga.